Todo lo que te han contado sobre la muerte es una mentira. Te han entrenado para temerla, para verla como un final, un vacío negro de nada. Pero la verdad es que la muerte no es el final, es el comienzo de algo mucho más grande. Todas las civilizaciones antiguas lo sabían. Todos los textos sagrados lo insinuaban. Y sin embargo, la sociedad moderna ha enterrado ese conocimiento bajo capas de negación, distracción y engaño. ¿Por qué? Porque si entendieras lo que realmente sucede después de tu último aliento, no vivirías con miedo, no obedecerías ciegamente, no serías tan fácil de controlar. Rudolf Steiner expuso lo que viene después de la muerte, y sus revelaciones fueron tan profundas, tan transformadoras, que han sido ignoradas o descartadas por las mismas instituciones que dicen buscar la verdad. Sus enseñanzas describen un viaje estructurado, donde el alma atraviesa reinos superiores, desprendiéndose de su peso terrenal y ascendiendo hacia algo que va más allá de la comprensión. Pero aquí está la parte de la que nadie habla: este viaje no es automático. No todos ascienden. Algunas almas quedan atrapadas, atadas por las mismas ilusiones que llevaban en vida. ¿Qué determina hacia dónde vas? ¿Qué sucede en el instante en que mueres? Y lo más importante, ¿estás listo para ello? Empecemos. Desde el momento en que pudiste entender palabras, han estado moldeando tu percepción de la muerte. No como una transición, no como un despertar, sino como algo que hay que temer. El miedo a la muerte está tan profundamente arraigado en ti que ni siquiera lo cuestionas. Te dicen que es el último gran desconocido, un abismo del que nada regresa. Pero ese miedo no es natural, es fabricado. Y como toda gran ilusión, cumple un propósito. Las instituciones religiosas han usado la muerte como herramienta de control durante siglos. Sigue las reglas, obedece la doctrina, y quizás recibirás una recompensa en el más allá. Desobedece y te espera un sufrimiento eterno. Eso no es espiritualidad, es condicionamiento psicológico. Los gobiernos usan la muerte para mantenerte obediente. El miedo a la mortalidad te vuelve desesperado por seguridad, dispuesto a intercambiar libertad por la ilusión de estar a salvo. Incluso el mundo científico moderno, con todo su progreso, te dice que la conciencia es solo actividad cerebral. Cuando las neuronas dejan de funcionar, dejas de existir. El resultado, una sociedad que trata la muerte como una enfermedad que debe ser temida, en lugar de un proceso que debe ser comprendido. Pero la verdad ha estado siempre ante nuestros ojos. Todas las tradiciones antiguas hablan de un viaje más allá de lo físico, un camino que sigue la conciencia al dejar el cuerpo. Los egipcios trazaron el más allá en el libro de los muertos. Los tibetanos detallaron la transición del alma en el Bardo Thodol. Incluso en Occidente, los gnósticos y los místicos sabían que la muerte no era aniquilación, sino liberación. ¿Por qué entonces este conocimiento es despreciado hoy? ¿Por qué se ridiculiza? Porque una persona que no teme a la muerte no puede ser controlada. Si supieras, sin lugar a dudas, que tu conciencia continúa, si entendieras que la muerte es una ascensión y no un final, ¿a qué le tendrías miedo? Rudolf Steiner fue uno de los pocos que se atrevió a levantar el velo. Sus enseñanzas describen un proceso sistemático tras la muerte, donde el alma se desprende de lo físico y atraviesa reinos superiores. No se trata de un cielo o infierno en abstracto, ni de una vaga nada etérea, sino de una transición estructurada e inteligente. Según Steiner, este viaje no es automático. Algunas almas ascienden sin dificultad, mientras que otras luchan, atadas a sus apegos, remordimientos y deseos incumplidos. ¿Qué determina a dónde vas? ¿Qué determina a dónde vas? Tu nivel de conciencia, tu capacidad para soltar el mundo material, tu comprensión de lo que yace más allá. Transición inteligente, según Steiner. Este viaje no es automático. Algunas almas ascienden sin esfuerzo, mientras otras luchan, atadas a sus apegos, sus remordimientos, sus deseos insatisfechos. ¿Qué determina a dónde vas? Tu nivel de conciencia, tu capacidad de dejar ir el mundo material, tu entendimiento de lo que hay más allá. Pero hay verdades que no pueden compartirse del todo aquí. Dentro de Insights Academy, profundizamos más, revelando lo que realmente ocurre más allá de esta vida. Si quieres acceder a la imagen completa, haz clic en el enlace de la descripción y regístrate ahora, por tiempo limitado. También recibirás gratis un ejemplar del Kybalion, un libro que ha cambiado la forma en que las personas comprenden las leyes ocultas del universo. La evidencia está en todas partes, pero la mayoría de la gente se niega a verla. Cada experiencia cercana a la muerte
sigue un patrón similar, un desprendimiento del cuerpo, una revisión de la vida, una atracción hacia planos superiores de existencia. Quienes han estado clínicamente muertos y han regresado hablan de una conciencia mayor, una sensación de paz tan profunda que la vida cotidiana parece un sueño. Esto coincide con las descripciones de Steiner sobre el mundo etérico, el primer plano al que entra el alma después de la muerte, donde el yo físico se libera y los recuerdos empiezan a disolverse. Pero, ¿qué sucede después? ¿Por qué algunas almas ascienden mientras otras permanecen atrapadas? La siguiente fase del viaje revela la verdadera prueba, una para la que la mayoría de las personas no está preparada. En el momento en que tomas tu último aliento, ocurre algo extraordinario, tu cuerpo se apaga, pero tu conciencia permanece por un breve tiempo. Flotas entre mundos, aún conectado al físico, pero ya no atado a él. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, describen un instante de claridad absoluta, viendo su cuerpo desde arriba, escuchando conversaciones que no deberían poder oír, sintiendo una paz abrumadora. Esto no es alucinación, es el comienzo de la fase etérica, la primera etapa de tu viaje más allá de la muerte. Durante este tiempo, el alma suelta gradualmente su conexión con el cuerpo físico. Algunos lo describen como una revisión panorámica de la vida, donde cada acción, cada elección y cada momento de tu existencia se reproducen con una claridad perfecta. Pero esto no es juicio, es comprensión. Sientes, no solo ves, los efectos de tus acciones. Si causaste dolor, lo experimentas tal como lo sintió la otra persona. Si compartiste alegría, sientes esa alegría irradiar a través de ti. Este es el primer paso de la ascensión, comprender plenamente la vida que viviste. Entonces, algo cambia. El mundo etérico se disuelve y el alma entra en un plano más profundo, la fase astral. Aquí es donde la mayoría de las almas luchan. En el mundo astral, te enfrentas a todo lo que aún no has soltado, tus deseos, tus miedos, tus apegos. Aquí es donde las almas pueden quedar atrapadas, repitiendo patrones, aferrándose a las identidades que una vez tuvieron. Piensa en aquellos que se obsesionan con la riqueza, el poder o el estatus. Si no pueden desprenderse de esas cosas en vida, les costará soltarlas en la muerte. Por eso la ascensión no es automática. Muchas tradiciones religiosas malinterpretan esta fase, llamándola purgatorio, el reino de las almas perdidas o incluso el infierno. Pero esto no es castigo, es purificación. El mundo astral te obliga a enfrentarte contigo mismo, despojándote de las ilusiones que llevaste en vida. Y para algunos, esto es doloroso. Steiner lo describe como quemar el yo inferior, eliminando las identidades falsas, los deseos impulsados por el ego y los apegos materiales que mantienen al alma anclada. El mundo astral te obliga a enfrentarte a ti mismo, despojándote de las ilusiones que llevaste en vida, y para algunos, esto es doloroso. Rudolf Steiner lo describe como la quema del yo inferior, eliminando las identidades falsas, los deseos impulsados por el ego, los apegos materiales que mantienen al alma anclada. Aquellos que resisten permanecen atascados en esta fase, atados a los reinos bajos del astral, vagando entre lo físico y lo espiritual, incapaces de avanzar. Estas son las almas que se convierten en espíritus inquietos, las que nunca se van de verdad. Pero para quienes se rinden, ocurre algo milagroso, la pesadez se disipa, las luchas del mundo material se desvanecen, y el alma asciende a la fase espiritual, donde se reúne con los aspectos superiores de sí misma. Aquí es donde comienza la verdadera ascensión, donde el alma trasciende la identidad personal y accede a una comprensión cósmica mayor. No se trata de un cielo de nubes y puertas doradas, sino de una expansión de la conciencia tan vasta, tan infinita, que desafía la comprensión humana. Las ideas de Steiner coinciden con las enseñanzas de innumerables tradiciones antiguas. El libro tibetano de los muertos describe etapas similares en las que el alma debe navegar por distintos reinos de existencia. El libro egipcio de los muertos traza un viaje de pruebas y transformaciones. Incluso en la ciencia moderna, quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte profundas describen un proceso inquietantemente similar a lo que Steiner reveló: una transición a través de capas de conciencia, un enfrentamiento con el propio ser, y, para quienes están preparados, una expansión hacia algo más allá de lo físico. Pero aquí está la pregunta: si este proceso es real, ¿por qué no todos son conscientes de ello?
¿Por qué no todos son conscientes de ello? ¿Por qué no nos preparamos para esto como lo hacemos con todo lo demás en la vida? La respuesta es simple porque el sistema no quiere que lo sepas. Si comprendieras lo que realmente es la muerte, no la temerías. Y si no temieras la muerte, no serías tan fácil de controlar. Este conocimiento es la clave para la verdadera liberación. Pero aquí está el truco. No todos ascienden. Muchos permanecen atrapados en los planos bajos, atados por sus propias emociones y apegos no resueltos. ¿Qué separa a quienes se elevan de quienes quedan atrapados? La respuesta está en cómo vives tu vida ahora mismo, las decisiones que tomas, los apegos a los que te aferras, el peso que te niegas a soltar. Todo esto determina lo que sucede después. Algunas almas nunca avanzan más allá del plano astral, otras ascienden sin esfuerzo. ¿Qué marca la diferencia? La siguiente fase del viaje revela una verdad que la mayoría no está preparada para enfrentar. No todos avanzan más allá de los planos inferiores. De hecho, la mayoría de las almas no ascienden inmediatamente después de la muerte. Algunas nunca lo hacen. La pregunta es ¿por qué? Si la muerte es una transición natural, ¿por qué tantas almas luchan por avanzar? La respuesta está en lo que llevas contigo al morir. No solo dejas tu cuerpo atrás, también te llevas tus apegos, tus emociones no resueltas, tus miedos, y esos pesos determinan a dónde irás después. Para muchos, el primer impacto de la muerte es darse cuenta de que las cosas que más valoraban en la vida ya no tienen sentido. La riqueza que acumularon es inútil, sus títulos, reputaciones, estatus social, desaparecen. Nada de eso importa. Lo que sí importa es el estado de su conciencia. Aquellos que vivieron consumidos por deseos materiales, ego y la validación externa se ven incapaces de desprenderse. Sus mentes siguen aferradas al mundo que dejaron atrás, intentando desesperadamente mantener una identidad que ya no existe. Así, se quedan atrapados. Steiner explicó que el plano astral es donde la mayoría de las almas quedan atrapadas. Este es el reino de las emociones no procesadas, de los deseos persistentes, de todo lo que no se ha resuelto. Imagina a una persona que pasó toda su vida persiguiendo poder, control e influencia. ¿Qué ocurre cuando todo eso le es arrebatado en un instante? Muchos se niegan a aceptarlo, se aferran, resistiéndose al proceso natural de la ascensión. Estos son los espíritus que permanecen atados a la tierra, atrapados entre mundos, los que no pueden soltar. Por eso muchas culturas a lo largo de la historia hablaban de almas perdidas, apariciones y espíritus que vagan sin rumbo. No se trata de un simple cuento de fantasmas, es una explicación de lo que ocurre cuando la conciencia permanece ligada al mundo astral inferior. Algunas almas reviven sus experiencias pasadas una y otra vez, incapaces de avanzar. Otras se adhieren a los vivos, atraídas hacia ambientes familiares, tratando desesperadamente de continuar la vida que alguna vez tuvieron. Pero no solo la avaricia o el poder atan a las almas. El arrepentimiento es uno de los mayores anclajes a los planos inferiores. Las personas que mueren con culpas no resueltas, vergüenza o asuntos pendientes suelen luchar por avanzar. Reproducen momentos en su mente, incapaces de soltar aquello que desearían haber hecho de otra manera. Por eso muchas experiencias cercanas a la muerte describen la revisión de la vida como uno de los momentos más intensos después del fallecimiento. No por un juicio externo, sino porque el alma misma debe enfrentarse a todo lo que ha hecho, cada decisión que ha tomado. Luego, existe otra forma de atrapamiento, el apego al sufrimiento. Algunas almas, especialmente las que vivieron en ciclos de dolor, adicción o autodestrucción, se encuentran en un bucle incluso después de la muerte. No reconocen que tienen el poder de avanzar. No se dan cuenta de que ya no están limitados por sus viejas ataduras, y así permanecen en una prisión autoimpuesta, reforzando el mismo dolor, los mismos patrones, incapaces de liberarse. Por eso la preparación espiritual importa. Steiner enfatizaba que la muerte no te cambia, simplemente te revela. Todo lo que llevaste en vida, lo llevas contigo a la siguiente etapa. Si estuviste profundamente apegado a lo material, te sentirás perdido cuando te lo quiten. Si nunca cuestionaste tu existencia, estarás desprevenido para lo que viene después. Si viviste con miedo a la muerte, resistirás la transición, dificultando que tu alma ascienda. Y aquí está la dura verdad, no hay ninguna fuerza externa que te impida ascender. Ningún Dios que decida tu destino, ningún ser superior que te castigue o recompense. Los obstáculos son autoimpuestos, tus miedos, tus remordimientos, tus ataduras.
Estas son las cadenas que te retienen, y solo tú puedes liberarte de ellas. Entonces, ¿qué se necesita para ascender más allá del plano astral? ¿Cómo te aseguras de avanzar cuando llegue el momento en vez de quedarte estancado? La respuesta no se encuentra en un más allá lejano. Comienza ahora mismo en las decisiones que tomas hoy. El proceso de ascensión empieza mucho antes de la muerte, y la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. La mayoría vive como si la muerte fuera algo lejano, algo de lo que se ocuparán cuando llegue el momento. Pero cuando llegue el momento, ya es demasiado tarde. Lo que llevas contigo a la muerte está determinado por cómo vives. La muerte es algo que la mayoría de la gente nunca comprende hasta que es demasiado tarde. La mayoría vive como si la muerte fuera algo lejano, algo con lo que lidiarán cuando llegue el momento. Pero cuando llega, ya es demasiado tarde. Lo que llevas a la muerte está definido por cómo vives tu vida ahora mismo. El proceso de ascensión no comienza cuando mueres, empieza mucho antes. Si esperas hasta el último momento para prepararte, tendrás dificultades. Si vives en la ignorancia, permanecerás atrapado. Pero si comprendes el proceso, si trabajas conscientemente en una transición consciente, ascenderás. Rudolf Steiner lo dejó claro: el viaje del alma después de la muerte depende de su nivel de conciencia durante la vida. Quienes viven a ciegas, apegados al mundo material y rehuyendo el autoexamen, están atados a los planos inferiores. Pero aquellos que cultivan una mayor conciencia y desarrollan la capacidad de desprenderse de las ilusiones del mundo físico, atraviesan la transición con facilidad. Esto no se trata de creencias religiosas ni rituales. Se trata del estado energético de tu conciencia. El primer paso hacia una muerte consciente es el desapego del falso yo. ¿Quién crees que eres? El nombre, la identidad, la etiqueta que te ha dado la sociedad, no es quien eres realmente. Cuanto más te aferres a esta ilusión, más difícil será la transición. Por eso, quienes se definen a sí mismos por la riqueza, la fama o la validación externa, luchan por soltar todo eso cuando la muerte se lo arrebata. No les queda nada. Pero quienes cultivan un profundo sentido interno de sí mismos, quienes saben que no son sus posesiones, ni su estatus, ni su reputación, experimentan la muerte como una liberación, no como una pérdida. El segundo paso es la purificación emocional. Todo lo no resuelto en la vida surgirá en la muerte: la culpa, la vergüenza, los miedos, las emociones reprimidas. Tendrás que enfrentarlas, y si no las procesas mientras estás vivo, te retendrán. Por eso muchas tradiciones espirituales enfatizan el trabajo con la sombra, la práctica de confrontar e integrar tus miedos inconscientes y heridas emocionales. Cuanto más limpias en vida, menos tendrás que cargar más allá de ella. El tercer paso es alinearte con frecuencias superiores. La ascensión no se trata de creencias, se trata de vibración. Si estás cargado por emociones bajas, ira, codicia, miedo, permanecerás en resonancia con planos inferiores. Pero si elevas tu energía, si cultivas amor, sabiduría, claridad y desapego, ascenderás naturalmente. Por eso la meditación, el trabajo de respiración y la disciplina espiritual son esenciales. No como una práctica mística, sino como entrenamiento para la transición que toda persona enfrentará. Steiner describió la muerte como un espejo. El estado en el que te encuentres en el momento de partir es lo que experimentarás. Si estás en paz, la transición será pacífica. Si estás resistiendo, te debatirás. Si estás perdido, vagarás. Por eso, la preparación lo es todo. Uno de los aspectos más malentendidos de esta transición es la revisión de vida. Cada acción, cada palabra, cada intención experimentarás todo desde la perspectiva de aquellos a quienes afectaste. No se trata de un juicio externo, se trata de comprender las consecuencias completas de tu existencia. Aquellos que viven egoístamente, dañando a otros, manipulando y engañando, sienten todo el peso de lo que han hecho. Aquellos que viven con conciencia, amabilidad y autenticidad, sienten la profunda paz de saber que dejaron un impacto positivo. Entonces, la pregunta es: si murieras hoy, ¿estarías listo? ¿Ascenderías o permanecerías atado? Si quieres garantizar que tu transición sea suave, debes comenzar ahora. La ascensión no se concede, se gana, y solo quienes están preparados avanzarán sin resistencia. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ya han cruzado? ¿Hay alguna manera de saber con certeza qué sucede más allá de la fase astral? Sorprendentemente,
La ciencia moderna ha comenzado a confirmar lo que la sabiduría antigua siempre supo. La siguiente fase del viaje no es solo teoría, está respaldada por evidencia. Durante siglos, la ciencia dominante descartó la idea de la vida después de la muerte. Se afirmaba que la conciencia no era más que actividad cerebral, una serie de señales eléctricas disparándose en la mente hasta el momento de la muerte, cuando todo simplemente se apaga. Pero ahora, las grietas en esa teoría ya no se pueden ignorar. Cuanto más estudiamos la conciencia, más nos damos cuenta de que no se origina en el cerebro. Las experiencias cercanas a la muerte son una de las pruebas más convincentes. Personas que habían sido declaradas clínicamente muertas, sin actividad cerebral, sin latidos, regresan con relatos vívidos y detallados de lo que ocurrió mientras estaban ausentes. Informan haber salido de sus cuerpos, observar a los médicos trabajar sobre ellos desde lo alto, atravesar túneles de luz, encontrarse con seres de energía pura y experimentar una sensación de expansión más allá de la comprensión humana. Lo más impactante es que muchos describen eventos que ocurrieron en tiempo real, conversaciones, objetos y detalles que no deberían haber podido percibir, que luego se verifican como ciertos. Las ideas de Steiner encajan perfectamente con estas experiencias. Él describía la fase etérica como un momento en el que el alma se desprende del cuerpo, pero permanece conectada a su entorno inmediato. Quienes regresan de estados cercanos a la muerte confirman esto, diciendo que podían ver, oír y sentir todo lo que ocurría, aunque sus cuerpos estuvieran inertes. Sin embargo, la ciencia aún duda en aceptar lo que ya se está volviendo innegable. La conciencia existe más allá de lo físico. Y está también el fenómeno de la lucidez terminal, la misteriosa claridad que algunas personas experimentan justo antes de morir. Individuos con demencia severa, daño cerebral o incluso aquellos en coma, de repente despiertan con plena lucidez, reconociendo a sus seres queridos, hablando fluidamente, a veces incluso revelando cosas de las que nunca habían hablado antes. Los profesionales médicos no tienen explicación para esto, pero el trabajo de Steiner ofrece una respuesta. La mente no está confinada al cerebro. Cuando el alma se prepara para hacer la transición, se libera de las restricciones físicas que le han sido impuestas, permitiendo una breve visión de su plena conciencia antes de partir. Incluso la física cuántica ha comenzado a sugerir que la conciencia podría ser fundamental para la realidad misma. Teorías como la del universo holográfico plantean que nuestro mundo físico no es el cuadro completo. La conciencia es primaria, y lo que percibimos como vida y muerte son simplemente cambios en la conciencia. Esto es exactamente lo que Steiner, los antiguos místicos y las tradiciones espirituales han sostenido durante miles de años. La muerte no es un final, es una transición hacia un estado de ser más grande y expandido. Pero si ese es el caso, ¿por qué este conocimiento sigue siendo suprimido? ¿Por qué las instituciones predominantes continúan difundiendo la idea de que la muerte no es más que vacío? La respuesta es simple: control. Si las personas comprendieran que son más que sus cuerpos, que su existencia se extiende mucho más allá de esta vida temporal, no serían manipuladas tan fácilmente por el miedo. No vivirían sus vidas persiguiendo distracciones sin sentido, ahogándose en el materialismo o aferrándose a sistemas diseñados para mantenerlas sin poder. La verdad siempre ha estado ahí, en cada tradición antigua, en cada texto místico y en cada experiencia cercana a la muerte profunda. El mismo mensaje resuena: no eres solo tu cuerpo, nunca lo fuiste, y cuanto más entiendas esto mientras estás vivo, más suave será tu transición cuando llegue el momento. Entonces, ¿qué viene después de la evidencia científica? ¿Qué sucede cuando pasamos más allá de la teoría y entramos en las realidades espirituales más profundas de la muerte? La respuesta está en la sabiduría oculta en los textos antiguos, el conocimiento de la ascensión que ha estado a la vista de todos los que están dispuestos a ver. Si la evidencia está en todas partes, ¿por qué la gente no la ve? ¿Por qué tantos siguen creyendo que la muerte es el final, que la conciencia simplemente se desvanece en la nada? La respuesta es sencilla: porque la verdad ha sido enterrada bajo capas de engaño, distorsión y manipulación. Pero para quienes observan de cerca, para quienes están dispuestos a liberarse del pensamiento condicionado, la realidad espiritual de la muerte siempre ha estado justo frente a ellos. Las civilizaciones antiguas sabían lo que la sociedad moderna ha tratado de olvidar.
Egipcios, tibetanos y gnósticos entendían que el proceso de morir no era destrucción sino transformación. Sus textos, rituales y enseñanzas espirituales no eran supersticiones primitivas, eran mapas para el viaje del alma más allá de esta vida. El libro egipcio de los muertos no trataba sobre la muerte como la entendemos hoy. Era una guía para navegar el más allá, atravesando pruebas y transiciones en los reinos espirituales. El libro tibetano de los muertos describe fases sorprendentemente similares. Primero, un momento de desapego del cuerpo. Luego, el enfrentamiento de emociones pasadas y deseos no resueltos. Y finalmente, una elección: ascender a estados de conciencia superiores o permanecer atado a los ciclos de la existencia. Estas tradiciones no inventaron estas ideas. Registraron lo que las personas ya habían experimentado. Sin embargo, con el tiempo, su sabiduría fue reducida a mitos, su conocimiento desestimado y sus ideas enterradas bajo el escepticismo moderno. Pero los patrones son imposibles de ignorar. Toda gran tradición mística describe la muerte como una transición hacia algo más elevado, una oportunidad para que el alma se libere de las ilusiones del mundo material. Incluso los conceptos de cielo e infierno, por muy mal entendidos que estén, señalan una verdad más profunda. Nunca se pretendió que fueran lugares literales, sino estados de conciencia. Un alma que se ha liberado de las emociones y apegos inferiores naturalmente asciende a un estado de dicha, claridad y unidad. Una existencia celestial, un alma cargada de arrepentimiento, miedo y apego permanece atrapada en su sufrimiento, repitiendo en bucle sus emociones no resueltas. Un infierno autogenerado. Esto está en línea con la descripción de Steiner sobre el plano astral, donde las almas deben desprenderse de sus vibraciones más bajas antes de poder avanzar. Pero el mayor engaño de todos es la idea de que la reencarnación es solo una creencia, no una realidad. La idea de que solo vivimos una vez, de que venimos de la nada y regresamos a la nada, es una de las ilusiones más poderosas. Deben desprenderse de sus vibraciones inferiores antes de poder avanzar. Pero el mayor engaño de todos es la idea de que la reencarnación es solo una creencia, no una realidad. La idea de que solo vivimos una vez, de que venimos de la nada y regresamos a la nada, es una de las ilusiones más poderosas jamás impuestas a la humanidad. La verdad, la reencarnación no es una teoría, es una función del universo. Tu alma no solo aparece y desaparece, se mueve, evoluciona, aprende. El cuerpo puede morir, pero la esencia de lo que eres continúa. Steiner reveló que la reencarnación es parte de un proceso mucho más grande de refinamiento del alma. Cada vida es una oportunidad para crecer, para quemar el karma, para acercarse a la verdadera comprensión. Quienes ascienden más allá del plano astral superan por completo el ciclo de renacimientos, alcanzando niveles de existencia que ni siquiera podemos comprender. Pero quienes permanecen atrapados en frecuencias bajas son atraídos de nuevo, repitiendo las lecciones que no lograron aprender. Esto explica por qué tantos se sienten perdidos, como si ya hubieran vivido esta vida, como si buscaran algo que no pueden nombrar. Porque en cierto modo, lo son. Sin embargo, este conocimiento ha sido borrado de la espiritualidad convencional, reemplazado por una religión basada en la obediencia que mantiene a las personas dependientes de la salvación externa. La idea de que debes ser salvado, que eres impotente, de que tu destino está determinado por fuerzas más allá de tu control. Esta es la mayor mentira jamás contada. Tu ascensión está en tus manos, siempre lo ha estado. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para prepararte? ¿Sigues atrapado en las ilusiones del mundo físico, o estás listo para liberarte? La respuesta determinará lo que suceda después. No solo en esta vida, sino en la vida más allá de ella. Para quienes realmente quieren ver el panorama completo, las revelaciones finales sobre la ascensión lo cambiarán todo. Porque cuando comprendes quién eres realmente, nunca volverás a ver la vida ni la muerte de la misma manera. Todo lo que te han dicho sobre ti mismo está incompleto. Te han hecho creer que tu existencia se limita a una sola vida, que tu identidad está atada a tu cuerpo, tus recuerdos, tu personalidad. Pero ¿qué pasa si eres mucho más que eso? ¿Qué pasa si, más allá de las distracciones de la vida diaria, más allá del condicionamiento de la sociedad, eres algo eterno, algo que ha existido mucho antes de esta vida y que seguirá existiendo mucho después? Rudolf Steiner describió la muerte como un retorno a tu verdadero ser.
En la vida, estás atado por limitaciones físicas, mentales, emocionales. Ves a través de una lente estrecha, experimentando solo una fracción de lo que realmente eres capaz de percibir. Pero en el momento en que dejas este cuerpo, esas paredes empiezan a colapsar, y mientras lo hacen, comienzas a recordar. Lo primero que ocurre tras la muerte es la disolución de la ilusión. Los miedos, las dudas, las creencias falsas que llevaste durante toda la vida empiezan a desenredarse. Muchas almas describen este momento como una realización abrumadora de que nunca fueron solo sus cuerpos, nunca solo sus mentes. Es como despertar de un sueño, solo para darse cuenta de que todo lo que creían real era apenas una pequeña fracción de la verdad. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no están preparadas para este momento. Han pasado toda su vida identificándose con un yo que no es real, aferrándose a cosas que desaparecen en el instante en que mueren. Y cuando se ven obligados a confrontar su verdadera naturaleza, muchos luchan. Steiner advirtió que la resistencia a esta verdad es lo que mantiene a las almas atadas a planos inferiores. La transición de la vida a la muerte está destinada a ser una expansión, pero para aquellos que están profundamente apegados a sus antiguas identidades, puede sentirse como una destrucción. Resisten, se aferran, luchan por aferrarse a lo que ya se ha ido. Estas son las almas que luchan por ascender, no porque estén siendo castigadas, sino porque no pueden soltar la ilusión que construyeron en vida. Pero para aquellos que se rinden, para quienes abrazan el proceso, la experiencia es completamente distinta. Cuando la fase astral se desvanece, el alma trasciende la identidad personal y entra en algo mucho más grande. Aquí es donde ocurre el verdadero despertar. Surge la conciencia del ser superior, una comprensión de que nunca estuviste separado del universo, nunca fuiste solo una conciencia individual, sino parte de una inteligencia mucho mayor. Steiner se refería a esto como la fusión con la conciencia cósmica, una experiencia que va más allá de todo lo que podemos describir con lenguaje humano. No es la pérdida del ser, sino su expansión. En lugar de ver desde la perspectiva de una sola vida, una sola mente, una sola personalidad, empiezas a experimentar la vastedad de toda la existencia. Muchas tradiciones espirituales describen esto como el estado de iluminación, nirvana o unidad con lo divino. Pero no es algo que se te da, es algo para lo que debes estar preparado. Aquí es donde la mayoría falla en ver el panorama más amplio. Suponen que el despertar espiritual sucede en un instante, que al morir automáticamente experimentarán todo lo que debían saber. Pero Steiner lo dejó claro. El despertar es un proceso, no un evento. Si no has preparado tu mente, si no te has entrenado para desprenderte de la ilusión, si no has elevado tu conciencia en vida, no serás capaz de hacerlo repentinamente en la muerte. Por eso, la disciplina espiritual es fundamental. No se trata de dogmas ni de seguir reglas, sino de entrenar tu mente para liberar los apegos que te mantienen atado a estados inferiores del ser. La meditación, la autorreflexión profunda, el trabajo con la sombra, estas prácticas no solo aportan paz en la vida, te preparan para lo que viene después. Una vez que comprendes esto, una vez que ves el viaje más allá de la muerte como una continuación y no como un final, algo cambia en tu interior. El miedo a la muerte desaparece. Las ilusiones de la existencia material empiezan a perder su control. Comienzas a vivir de otra manera, no para lo temporal, sino para lo eterno. Porque una vez que sabes quién eres de verdad, no solo en lo intelectual, sino a un nivel profundo del alma, todo cambia. Este entendimiento es la clave para abrir la puerta a algo aún más grande. La pieza final del rompecabezas no trata solo de lo que ocurre después de la muerte. Trata sobre lo que sucede después. ¿A dónde vas después de la ascensión? ¿Cuál es el propósito del viaje del alma más allá de esta vida? La respuesta a esa pregunta es lo que te lleva más allá de la ilusión de la vida y la muerte. Una vez que entiendes lo que realmente sucede después de la muerte, la vida misma cobra un significado completamente distinto. Empiezas a ver a través de las ilusiones que antes te controlaban. Los miedos que te mantenían pequeño, el miedo al fracaso, el miedo al juicio, el miedo a la pérdida, comienzan a disolverse porque finalmente comprendes. Una vez que entiendes lo que realmente sucede después de la muerte, la vida misma adquiere un significado completamente diferente. Empiezas a ver a través de las ilusiones que antes te controlaban. Los miedos que te mantenían pequeño, miedo al fracaso,
miedo al juicio, miedo a la pérdida. Estos comienzan a desvanecerse porque finalmente te das cuenta de que nunca fueron reales en primer lugar. La muerte no es un final, y la vida no es un accidente aleatorio. Estás aquí por una razón, y lo que hagas en esta vida determina con cuánta facilidad harás la transición a la siguiente. Este es el conocimiento que lo cambia todo. Cambia tus prioridades, te obliga a hacerte las preguntas que la mayoría de las personas evitan toda su vida. Si supieras sin lugar a dudas que la muerte no es el final, ¿cómo vivirías de manera diferente? ¿Cómo vivirías de manera diferente? ¿Seguirías persiguiendo el éxito material como si fuera lo más importante? ¿Seguirías desperdiciando tu tiempo en distracciones sin sentido, en validaciones superficiales, en cosas que desaparecerán en el momento que tomes tu último aliento? ¿O empezarías a prepararte ahora mismo para algo mucho más grande? Rudolf Steiner lo dejó claro: la transición después de la muerte no es automática. La ascensión no está garantizada. Depende de tu nivel de conciencia, tu capacidad para desapegarte, tu habilidad para navegar el proceso con claridad en vez de confusión. Aquellos que viven inconscientemente, que nunca cuestionan, nunca reflexionan, nunca se preparan, se encontrarán perdidos en los reinos inferiores, atados al peso de su existencia no resuelta. Pero quienes cultivan una conciencia superior, quienes practican el desapego, quienes refinan su conciencia, avanzarán con facilidad. Aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca. Asumen que el crecimiento espiritual es algo que ocurre después de la muerte, que lo resolverán cuando llegue el momento. Pero para entonces ya es demasiado tarde. No te iluminas después de la muerte, llevas contigo tu nivel de conciencia. Por eso tantas almas permanecen atrapadas, repitiendo los mismos ciclos, sin darse cuenta siquiera de que tienen una elección. Si no despiertas en la vida, no despertarás en la muerte. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora mismo para prepararte? ¿Has pasado tu vida aferrado a ilusiones, identificándote con cosas que no duran? ¿O ya has comenzado el proceso de soltar, de entrenar tu mente para desapegarse, de aprender a ver más allá de lo temporal? El trabajo de la ascensión comienza mucho antes de que tomes tu último aliento. Empieza con la comprensión, con la búsqueda, con un compromiso profundo de liberarte de las limitaciones impuestas sobre ti. Y es precisamente por esto que este conocimiento ha sido suprimido. Una sociedad que teme a la muerte es una sociedad que puede ser controlada. Una persona que cree que esta vida es todo lo que hay vivirá en la escasez, en la desesperación, en el miedo a perder lo que tiene. Pero una persona que entiende la verdad es inquebrantable. Ya no juega con las mismas reglas. Ve más allá de las ilusiones, más allá de las distracciones, más allá de los sistemas falsos diseñados para mantenerla limitada. Y si has llegado hasta aquí, ya estás por delante del 99% de las personas. Pero la verdad es que no podemos compartir todo aquí. Dentro de Insights Academy, vamos aún más profundo en las enseñanzas ocultas que se te han mantenido fuera de alcance. Si quieres prepararte para lo que viene, inscríbete ahora usando el enlace en la descripción. Por tiempo limitado, también recibirás el Kabbalán, uno de los libros más poderosos jamás escritos sobre las leyes universales, porque comprender este conocimiento es el primer paso hacia la verdadera liberación. Ahora, solo queda una pregunta: ¿qué sucede después de la ascensión? Inscríbete ahora, usando el enlace en la descripción. Por tiempo limitado, también recibirás el Kabbalah, uno de los libros más poderosos jamás escritos sobre las leyes universales, porque comprender este conocimiento es el primer paso hacia la verdadera liberación. Ahora, solo queda una pregunta: ¿qué pasa después de la ascensión? Si la muerte es solo el comienzo, ¿a dónde va realmente el alma después? ¿La revelación final cambiará la manera en la que ves todo? No solo la muerte, sino la existencia misma. Todo lo que has aprendido hasta ahora te ha llevado a este momento. Ahora entiendes que la muerte no es el final, que el viaje del alma continúa más allá de esta vida y que la ascensión no es una garantía, es un proceso. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué sucede después de la ascensión? ¿A dónde va el alma una vez que ha trascendido los reinos inferiores? Las enseñanzas de Steiner, junto con la sabiduría de las antiguas tradiciones espirituales, revelan algo profundo, algo que la mayoría de la gente no está preparada para aceptar. La conciencia no deja de evolucionar. Así como crecemos y nos desarrollamos en la vida, el alma continúa expandiéndose más allá de la muerte.
alcanzando niveles de existencia que son imposibles de comprender desde el interior de la experiencia humana. Y aquí está el secreto. El mundo físico es solo una capa de la realidad. Hay reinos superiores de existencia, planos del ser que operan más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de cualquier cosa que podamos captar dentro de esta forma limitada. Cuando un alma asciende plenamente, entra en un estado de pura conciencia, pura inteligencia, pura energía. Ahí es donde van los grandes maestros espirituales, los iluminados, las almas despiertas, no para desaparecer, sino para fundirse con algo infinitamente más grande que ellas mismas. Algunos regresan para guiar a otros, algunos continúan su evolución más allá de todo lo que podamos imaginar. Y algunos eligen reencarnar, no por necesidad, sino como una decisión consciente para ayudar a quienes aún están atrapados en el ciclo. Esto es a lo que ha apuntado toda escuela de misterio antigua, toda tradición iluminada, la realización de que no estamos separados del universo, que aquello que llamamos Dios, fuente, o lo divino no es algo externo a nosotros, sino la esencia misma de lo que somos. No eres solo un cuerpo, no eres solo una personalidad, no eres solo una existencia fugaz. Eres parte de algo infinito, algo eterno. Y cuando realmente comprendes esto, el miedo desaparece. Las ilusiones de control, las distracciones de la existencia material, la falsa importancia que se le da a cosas que no duran, todo eso empieza a desvanecerse. Por eso el verdadero despertar espiritual es peligroso para el sistema. Una persona que ve más allá de la ilusión no puede ser manipulada. Una persona que entiende su naturaleza eterna no vive con miedo, no persigue validaciones sin sentido, no sigue ciegamente las reglas diseñadas para mantenerla pequeña. Vive con propósito, busca la verdad, se libera, y ahora la elección es tuya. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Volverás a la vida de siempre, fingiendo que nunca escuchaste nada de esto? ¿O empezarás a prepararte, a cambiar tu conciencia, a elevar tu percepción, a liberarte de los pesos que te detendrán cuando llegue el momento? Porque, créeme, el momento llegará. La única pregunta es, ¿estarás listo? Pero hay una cosa más que necesitas saber: todo lo que has aprendido aquí no significa nada a menos que entiendas lo que viene después. Y si la muerte no es solo una transición, sino una puerta hacia algo aún más grande, y si lo que viene después es algo aún más inmenso que la vida misma, haz clic en el vídeo. Una cosa más que necesitas saber: todo lo que has aprendido aquí no significa nada a menos que entiendas lo que viene después. Y si la muerte no es solo una transición, sino una puerta hacia algo mucho mayor, y si lo que viene después es todavía más grande que la vida misma, haz clic en el video que ves aquí. Necesitas escuchar esto. Y si este video te resonó, háznoslo saber comentando lo entendí.